Hola, Dios te bendiga a todos. Quiero compartir un mensaje que el Señor me ha dado y el título es una pregunta. ¿Le estás dando demasiado poder al diablo? Y antes de publicar este mensaje, quiero darles una advertencia. Este es un mensaje fuerte que el Señor puso en mi corazón. No estoy aquí para discutir ni juzgar a nadie y por favor sepan que voy a respaldar este mensaje con las escrituras. Estamos en una época en la que Dios está preparando a su novia. Se acabó la tibieza. Dios busca una novia inmaculada y sin arrugas. No podemos acercarnos a Rey de Reyes con trapos de inmundicia. Y esta es una advertencia. Dios siempre dará una advertencia para que las personas tengan la oportunidad de reconciliarse con Dios. Y si esto te afecta, simplemente arrepiéntate y reconcíliate con Dios. Es la solución. Hace muchos años, cuando fui salvo por primera vez, un apóstol vino de otro país y me dio una palabra profética. Y esta palabra decía, ni siquiera sabes qué significa esto ahora, pero eres una guerrera profética. Y él tenía razón, no lo comprendí del todo hasta muchos años después. En realidad no me considero profeta, pero sí opero en el ámbito profético. Dios siempre envía profetas para advertir a su pueblo que se enderece. Vemos esto en todo el Antiguo Testamento. Escucho al Espíritu del Señor decirme, toca la alarma. Vamos a ver en Joel capítulo 2, versículo 1. Dice, tocan la trompeta en el monte Sión. Den el toque de alarma en el santo monte de Sión. Tiemblan todos los que viven en Judá, porque ya está cerca el día del Señor. El Señor me dijo hace un par de años que te había llamado a ser una centinela en el muro. Y por eso me tiene aquí hoy, tocando la rama, que es tiempo de levantarse. Ya no podemos cerrar nuestros ojos y dormirnos. Tenemos que levantarse en el Señor. Vamos a ver en el libro de Ezequiel 33, versículo 3 hasta 9. Dice, y cuando el centinela ve que los ejércitos enemigos se acercan al país, toca la trompeta y previene a la gente. Si alguien escucha el toque de trompeta y no le hace caso, y los enemigos llegan y lo matan, el culpable de su muerte es el mismo. Porque oyó el toque de trompeta, pero no hizo caso, y es culpable de su muerte, porque si hubiera hecho caso, habría salvado su vida. Pero si el centinela ve llegar los ejércitos enemigos y no toca la trompeta para prevenir a la gente, y los enemigos llegan y matan a alguien, éste morirá por su pecado. Pero yo le pediré al centinela cuentas de esa muerte. Entonces yo estoy aquí para tocar la trompeta hoy para los que necesitan escucharlo. Sigue diciendo en 7, pues a ti, hombre, yo te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Tú deberás recibir mis mensajes y comunicarles mis advertencias. Puede darse el caso de que yo pronuncie sentencia de muerte contra un malvado. Pues bien, si tú no hablas con él para advertirle que cambie de vida y él no lo hace, ese malvado morirá por su pecado. Pero yo te pediré a ti cuentas de su muerte. Si tú, en cambio, adviertes al malvado que cambie de vida y él no lo hace, él morirá
por su pecado, pero tú salvarás tu vida. Y aquí estoy para darte advertencia hoy. La Biblia nos dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Ha habido falta de temor del Señor por mucho tiempo. El enemigo está enviando distracciones, engaños, sentimientos y emociones negativas y las personas equivocadas a nuestras vidas para alejarnos de la perfecta voluntad de Dios. Es tan importante en estos tiempos que estamos viviendo que estemos llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es nuestro guía, es el Espíritu de verdad. Y si tú estás guiado por el Espíritu, vas a tener la verdad de Jesús y no vas a ser engañado. Y es muy importante hoy en día que estamos llenos y guiados por el Espíritu y no por la carne. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 16, versículo 13. Dice que cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. Así es, el Espíritu Santo es nuestra guía de toda verdad. Necesitamos el Espíritu Santo. Yo veo ahora dos extremos en el cuerpo de Cristo hoy. El primero es la gente que le da demasiado poder al diablo y lo ocupa de todo. El segundo es la gente que cree que el diablo no puede tocarlos en absoluto porque afirman tener la sangre de Cristo. Algunas personas piensan que si ignoras al diablo, él te dejará en paz. Esta afirmación está totalmente lejos de la verdad. La Biblia nunca nos dice que ignoremos al diablo. Al contrario, nos dice que lo confrontemos, lo prendemos y lo resistamos. El cuerpo de Cristo necesita conocer la palabra de Dios y todo en nuestra vida cristiana debe estar en armonía con la palabra de Dios. La palabra de Dios en realidad es simple. La complicamos demasiado. Dios nos ha dado el manual de cómo vivir aquí en esta tierra, pero de nosotros depende conocerlo. Es nuestra responsabilidad conocer a Dios y su palabra. Dios es su palabra. No hay excusas. Todo nos fue dado a través de Jesucristo. Dios nos dio libre albedrío. Así que no te obligará a hacer nada. Al final, la decisión es tuya. Dios siempre hará su parte, pero tú debes hacer la tuya. Mucha gente piensa que Dios lo hará todo y por eso espera en Él. Sin embargo, no veo eso en las Escrituras. Creo que Dios espera que nos pongamos de pie y caminemos con nuestra autoridad e identidad como hijos e hijas de Dios. Segundo Timoteo 4:2 dice que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia. El segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Isaías 54:17. Pero nadie ha hecho el arma que puede destruirte. Dejarás callado a todo el que te acuse. Esto es lo que yo doy a los que me sirven, la victoria. El Señor es quien lo afirma. Entonces, Dios nunca nos promete que no seremos tentados, pero lo que sí promete es que siempre proveerá una salida. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará
sufrir pruebas más duras de los que pueden soportar. Pero al contrario, cuando llega la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Siempre Dios va a enviar a alguien, a algo, para ayudarte, pero es tu decisión siempre escuchar o seguir. Santiago, capítulo 4, versículo 7, uno de mis favoritos, que dice: sométense pues a Dios, resisten al diablo y éste huirá de ustedes. Entonces aquí tenemos cómo Dios quiere que nos hagamos. Primeramente hay que someter a Dios. Es primero. Porque si no estás sometido a Dios, ¿cómo vas a resistir al diablo? Porque no vas a tener fuerza para hacer nada. ¿Ok? So, sometes a Dios. Segundo es resistir al diablo. ¿Ok? So, eso quiere decir, yo me voy a someter a Dios, pero también el diablo va a tratar de traer cosas a mí. Pero yo tengo que resistirlo. Dios no lo hará por ti. Dios te ayudará, pero no hará. Tenemos que resistir. Y dice, cuando hagamos eso, ¿qué pasa? Si estamos sometidos a Dios, recitamos a Dios, entonces Él huirá. Y este es el orden que Dios ha puesto. Pero muchas veces queremos hacer las cosas en nuestras propias ideas y maneras y no sirve porque la voluntad de Dios es perfecta, su palabra es perfecta y Él sabe todo. Y tenemos que ir como dice la palabra y no tratar de inventar cosas nuevas. Pero hay un orden: someter, resistir. Ya. Entonces, puede ser sometido a Dios, pero no resistiendo al diablo, entonces también hay problema. Pero así es bien claro en Santiago 4:7. Vamos a leer Juan 10:10. Dice, ¿cómo es el enemigo y cómo es nuestro Dios? Dice, el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, hay que hacer un análisis de su vida. Si ves el robo, destrucción, muerte, de todas esas cosas, entonces el enemigo está ahí obrando su vida. Pero si está viviendo la vida en abundancia, entonces Dios está obrando. Y puedes hacer una reflexión cómo está tu vida ahora. 1 Pedro 5:8 dice, sean prudentes y manténganse despiertos porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Entonces, otro orden de Dios. Nosotros tenemos que ser prudentes y mantenerse despiertos porque hay un enemigo que quiere devorarnos. Esta es nuestra responsabilidad. Vamos a ir a Lucas 4:41. Dice, de muchos enfermos también salieron demonios que gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús reprendía a los demonios y nos los dejaba hablar porque sabían que Él era el Mesías. Entonces vemos Jesús reprendiendo los demonios. Entonces, ¿por qué estamos escuchando los demonios? No dice escucharlos, dice reprenderlos, resistirlos. Y tenemos que ir siguiendo el ejemplo de Jesús. Jesús es nuestro ejemplo. Dice que ser imitadores de Cristo. Jesús reprendía, no está escuchando los demonios. Está reprendiéndolos, aunque ellos estaban diciendo la verdad, que Él es Hijo de Dios. Pero no hay que escuchar el enemigo, callarlo, reprenderlo. Pero si tú no lo reprendes, tú no lo resistes, entonces Él va a seguir hablando y va a seguir matando y destruyendo, matando en su vida. Salmo, capítulo 11. Vamos a leer versículo 3 hasta 7. Y cuando las bases mismas se vienen abajo, ¿qué puede hacer el hombre? Honrado. El Señor está en su santo templo. El Señor tiene su trono en el cielo y con ojos bien abiertos vigila atentamente a los hombres. El Señor vigila a justos y
a malvados y odia con toda su alma a los que aman la violencia. El Señor hará llover sobre los malos brasas, fuego y azufre, y traerá un viento que todo lo quemará. El Señor les dará su merecido. El Señor es justo y ama lo que es justo. Por eso lo verán cara a cara los sinceros. Entonces aquí que es interesante a mí, que dice, y cuando las bases mismas se vienen abajo, ¿qué puede hacer un hombre honrado? Tenemos que tener muros de protección en Jesús, porque no puedes dar al enemigo ningún espacio en su vida, porque si tú le das espacio, él va a entrar. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestro camino con Dios. Oseas 4:6. Mi pueblo no tiene conocimiento, pero por eso ha sido destruido. Okay. Falta de conocimiento. Por eso ha sido destruido. Y a ti, sacerdote, que rechazaste el conocimiento, yo te rechazo de mi sacerdocio, puesto que tú olvidas las enseñanzas de tu Dios, y yo me olvidaré de tus descendientes. Entonces, dice aquí bien claro que si no tenemos conocimiento, podemos ser destruidos. Hay que tener el conocimiento y tenemos la palabra de Dios. Es donde viene la sabiduría, el conocimiento. Pero es tu responsabilidad de leer la palabra, de estudiar la palabra, de escudriñar las escrituras, de buscar más de Dios. 2 Corintios, capítulo 2, versículo 10 y 11. Así que aquel a quien ustedes perdonan algo, también yo se lo perdono. Y se lo perdono si es que había algo que perdonar por consideración a ustedes y en presencia de Cristo. Así Satanás no se aprovechará de nosotros, pues conocemos muy bien sus malas intenciones. Salmos capítulo 50, versículos 20 hasta 24. Calumnias a tu hermano, contra tu propio hermano lanzas ofensas. Todo esto has hecho y me ha callado. Pensaste que yo era igual que tú, pero voy a acusarte cara a cara. Voy a ajustarte las cuentas. Entienden bien esto. Ustedes que olviden a Dios, no sea que empiece yo a despedazarlos y no se haya quien los libre. El que me ofrece su gratitud me honra, y yo salvo al que permanece en mi camino. Es bien importante aquí, dice Dios, yo salvo al que permanece en mi camino. Tenemos que permanecer en caminos del Señor, hermanos y hermanas. Mateo 10, versículo 16. Miren, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Sean pues astutos como serpientes, aunque también sencillos como palomas. Y reconocer que no estamos peleando contra nuestros hermanos, nuestras hermanas, las personas. Estamos peleando contra huestes de maldad, contra principados y potestades y cosas en el mundo espiritual. La guerra es espiritual, no es físico. Tenemos que reconocer eso. El enemigo sí puede usar a las personas, pero no es la persona, son los espíritus que están obrando en la persona, alrededor de la persona. Y tenemos que tener eso bien claro, porque cada persona fue creado por Dios y Dios ama a las personas y quiere que nadie perezca, pero que todos vuelvan a Él en eternidad. Segundo Crónicas 7:14. Y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. Mucha gente piensa que Dios lo controla todo, pero esto podría estar más lejos de la realidad. Dios controla a su pueblo, a quienes lo siguen en obediencia.
Pero la Biblia nos dice claramente que Satanás gobierna este mundo, es decir, este reino terrenal. La voluntad de Dios es condicional. Dios le habla a su pueblo, pero es su responsabilidad llevar a cabo su voluntad aquí en la tierra. Dios nos puso aquí para gobernar, reinar y ocupar hasta que Cristo regrese. Es hora de que el cuerpo de Cristo se levanta y gobierne. Segundo Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Juan 14:30. Ya no hablaré mucho con ustedes porque viene el principio de este mundo y él no tiene nada en mí. Yo quiero poder decir eso sobre mí, que el enemigo no tiene nada en mí. Tenemos que ser a ese punto como Jesús dijo, que viene, pero no tiene nada en mí. Lucas 10, versículo 19. He aquí les doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada les dañará. Él nos ha dado toda autoridad. ¿Por qué tenemos miedo? No hay que tener miedo. Dios nos ha dado toda autoridad. Dice aquí en su palabra. ¿Creemos su palabra o no creemos su palabra? Así es. Mateo 16:19. A ti daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado de los cielos. Tenemos las llaves para atar y desatar cosas. Tenemos toda autoridad. Deja de culpar al diablo de todo y empieza a asumir la responsabilidad. Es tu responsabilidad cerrar todas las puertas al enemigo. El diablo usa ciclos y patrones repetitivos contra los hijos de Dios. No puede crear nada nuevo. Él es poderoso, pero Dios es todopoderoso. El enemigo simplemente usa lo mismo contra ti. Cualquier cosa con la que hayas luchado en el pasado, Él la traerá de vuelta para intentar entrar de nuevo. Necesita construir una fortaleza para llevar a cabo sus planes malignos en ti o a través de ti. Cuando tu amor por Dios y tu intimidad con Él sean lo más importante en tu vida, no querrás pecar. Salmo 139, versículos 23 y 24. Este debe ser nuestra oración. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Nadie es perfecto. Y esta es una advertencia profética para que te examines. En su tiempo de oración, pídele a Dios que te revele cualquier cosa en tu vida que no le agrade. Y lleva esa palabra en tu corazón. Vuelve al primer amor. Y no dejas que le das al enemigo más poder, porque el enemigo solo puede hacer algo si tú lo permites. Porque si la palabra de Dios dice que yo te he dado toda autoridad, entonces la autoridad está en ti. Y no permites que el diablo te lleve aquí por allá. No. Tú tienes toda autoridad, todo poder, las llaves del cielo. Úsalos. Usa todo el herramienta que Dios te ha dado. Es tiempo de levantarse y pelear esa batalla espiritual que hay en frente de nosotros. No es tiempo de dormir, de cerrar sus ojos y esperar que pasa, no. Estamos en los últimos días y hay que tomar las cosas en serio. Hay un mundo ahí que está perdido. Hay almas perdidas, personas que necesitan conocer que hay un Dios que lo ama. ¿Cómo ellos van a saber eso si nosotros no andemos y decimos,
Dios te bendiga, hermano. Sabes que hay un Dios que te ama. Deja de dar al enemigo poder. Levántate en su identidad y autoridad en Cristo y ser el guerrero o la guerra que Dios te ha creado ser. Dios te bendiga.